Ya. Bueno, entonces les había dicho un poco para grabar los flujogramas y cuestiones científicas, sería en este caso el flujograma que se utiliza lo que es el método científico completo. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros lo que hacemos es la observación, planteamos nuestra hipótesis, experimentamos la hipótesis, levantamos datos, si nos falta datos, nuevamente replanteamos, en este caso, la hipótesis, ¿sí? Hasta obtener la información. Si tenemos buenos datos, le demostramos y en conclusión, ¿qué hace? Si se demuestra, vamos a ver las leyes que rigen este fenómeno que hemos investigado, ¿sí? Corroboramos ciertas teorías que hemos visto en el marco teórico o a esas teorías, pues, aumentamos con nuestras investigaciones, aumentamos la veracidad de esas, o la veracidad, perdón, de esas teorías, ¿sí? Y nuevamente comenzamos a hacer, ¿qué? Comenzamos a hacer nuevas investigaciones, a observar nuevos fenómenos y continuamos trabajando en lo que es la investigación. Ahora, dentro de estas teorías podemos no solamente corroborar las teorías o aumentar esas teorías algo adicional, sino que podemos también definir otras nuevas teorías respecto al comportamiento de esos fenómenos que nosotros hemos investigado. Entonces, esto sería un poco lo que se refiere a lo que es el flujograma dentro de lo que es el método científico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? La universidad, en el caso de nosotros, está dedicado a eso exactamente, ¿no es cierto? Está dedicado a esto, dentro de lo que es la investigación. O sea, no nos quedamos en que he cumplido mi investigación y luego pues ya hasta ahí he alcanzado la meta. No es así. Hacemos una investigación y luego comenzamos a trabajar sobre otros temas de investigación y seguimos investigando. Es lo que es lo que hacemos nosotros. Bueno, vamos a comenzar en este caso a ver lo que es la hipótesis. Hemos planteado ya aquí en este caso la hipótesis. Hemos venido hablando un poco de la hipótesis. Arriba también tenemos un concepto de las hipótesis. Pero acá vamos a ver cómo se plantea ya las hipótesis en este caso, para ir avanzando. Entonces vamos a ver lo que en este caso, lo que son, establecer en este caso la situación, las hipótesis. ¿Para qué nos sirven las hipótesis? ¿Cómo se plantean las hipótesis? ¿No es cierto? Entonces dice que la hipótesis científica como vínculo entre el marco teórico y la solución al problema. ¿Sí? Entonces estamos yendo paso a paso lo que significa en este caso hipótesis. ¿Qué dice en este caso? Es el vínculo, hipótesis científica como vínculo entre el marco teórico y la solución al problema. El problema ya se nos plantea acá, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver acá. Continuamos. Ya. ¿Qué son en este caso la sistematización de las hipótesis? Aquí tenemos un poco de teoría que tenemos que tener presente, que es lo que utilizamos en este caso para nuestro planteamiento de las hipótesis, ¿no es cierto? Primero, la formulación de las hipótesis debe cumplirse con algunos criterios básicos. Estos he puesto acá porque necesitamos conocer. A. Las hipótesis deben presentar propuestas provisionales al problema de investigación. ¿Sí? Propuestas provisionales, que decir en este caso, aseverar algunas situaciones que podemos solucionar a través de, en este caso, a través de las hipótesis en cuanto se refiere a lo que son los problemas de la investigación. Segundo, deben enunciarse de manera que su formulación pueda ser sometida a prueba o demostración. Ya dijimos anteriormente, si nosotros tenemos que tener que, en este caso, tratar de que, tratar de que sean los parámetros que nos estamos planteando sean medibles, ¿no? Que se pueda medir, ¿sí? O sea, quiere decir que sea cuantificable. Aquí por eso dice someter a prueba o demostración. Eso es importante. Denunciarse de manera que su formulación pueda ser sometida a prueba y demostración. Es por eso que tenemos para ello, bueno, hay algunos tipos de hipótesis, pero las que conocemos son cuáles. Hablamos, lo que ya dije anteriormente, la hipótesis nula, ¿no es cierto? Que yo simbolizo, pues simboliza H sub 0. La hipótesis alterna, que yo le simbolizo por H sub A. Y también hay las hipótesis, en este caso, las hipótesis estadísticas. Las estadísticas que nosotros trabajamos. Ya. Las hipótesis estadísticas son algo similar, puede ser meterse dentro de las H sub 0 y H sub A. Lo único que aquí nosotros demostramos es que en cuanto se refiere a lo que son, lo que sé decir, yo que sé, por ejemplo, el comportamiento promedio de las calificaciones de seminario 1 en la Universidad de Iquian es de 7 sobre 10, ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? El promedio quiere decir que la media de las calificaciones es igual a 7, ¿cierto? Esa es mi hipótesis, ¿no? ¿Sí? ¿Te dan cuenta? Entonces, lo que tengo que demostrar es que esto es igual a 7. Sí, debe estar acá. Es mi hipótesis que me he planteado. Es una hipótesis estadística, pero al final está dentro de lo que es la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, para eso tengo que tener, ¿qué? Tengo que tener datos de todas las calificaciones
y obtener, en este caso, saber que el promedio debe estar entre esto. Entonces, si está bajo esto, entonces, ¿qué quiere decir entonces? La hipótesis nula será que las calificaciones de este caso del seminario, del curso de la Universidad Regional Amazónica ICANN, no es de 7, o sea, puede ser más de 7 o menos de 7. Entonces, la hipótesis que yo diría en este caso al revés de lo que estoy planteando. Entonces, miren ustedes, si yo digo que es igual a 7, es algo que ustedes pueden decir, no es tan lógico, no está bien o no está bien planteado, ¿no es cierto? Entonces, pero yo quiero demostrar esto, no quiero demostrar esto. Entonces, cuando yo planteo mi hipótesis nula, ¿qué es? Es algo que de pronto no es cierto, pero quiero demostrar que es cierto. Si más o menos por ahí planteo la hipótesis. Es algo que es cierto, pero digamos que yo quiero, algo que no puede ser cierto o no es cierto, pero yo quiero que sea eso cierto. ¿Sí? Entonces quiero llegar a demostrar que es igual a 7. Cuando yo planteo y veo la información y de pronto pues de pronto digo, no, está bien, llegué a demostrar que ha sido 7. No, ha sido 6. No, ha sido 8. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, entonces estas 6, o esta, digamos, este 6 o esta 8 me simboliza que es una hipótesis alterna desde el punto de vista, en este caso, plantea la hipótesis de estadística. ¿Sí? Entonces, es lo que estoy planteando. Entonces, no ha sido lo que yo me planteé, ha sido esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, entonces, por eso quiero decir aquí que eso debe ser demostrable. ¿Con qué demuestro? Con datos que sean medidos, que sean cuantificables. Exactamente. Ya. Luego tenemos, dicho, debe siempre formularse en términos de una relación de causa-efecto. ¿Sí? Causa-efecto. Ya habíamos visto cuál es la causa, cuál es el efecto. ¿Sí? Entonces aquí estoy hablando de X. En este caso, pues X va a ser, en ese caso, pues la causa, ¿no? Y el efecto va a ser el valor de la descalificación de los chicos, ¿no es cierto? Entonces, causa-efecto. Entre una variable independiente y una variable dependiente. Exactamente de esto, ¿no es cierto? Entonces, la causa y efecto. Por eso decíamos que de eso estaba también dentro del problema, y el problema decía esas cosas acá, ¿no? Ya. Dicen, deben en lo posible enunciarse de una manera sencilla, tanto conceptual como en relación al número de variables involucradas. Lo que acabé de decir, ¿no? De una forma sencilla, capaz de que sea demostrable. Porque si no es una forma sencilla, no sabemos qué es lo que queremos demostrar. ¿Ya? Debe evitarse el uso de términos adjetivos o juicios de valor que puedan inducir, condicionar y sostener el alcance del objetivo. O sea, esto inducir, lo peor que puede pasar cuando nosotros planteamos hipótesis es algo inducido, ¿sí? Pues algo inducido no puede ser, entonces, o distorsionar. Entonces, esto no vamos a poder demostrar. Tiene que ser más, en ese caso, pues, poco, llamemos este caso, objetivos, como planteado acá, ¿sí? ¿En base a qué? En base a datos que tenga yo o que pueda medir. El caso de acá son datos que existen, ¿no? Y también son medibles. Yo puedo tomar una prueba, un examen y saber que la media de la prueba del examen puede estar por acá, ¿sí? La media con promedio del curso puede estar por acá, o puede estar más arriba, o puede estar más abajo. Puedo yo medir, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Ya. Aquí dice, una hipótesis se le define como un supuesto anticipado por el investigador. Claro, es algo anticipado. Acabé de decir yo que el promedio de las calificaciones de seminario es de 7. Eso estoy investigando. Entonces, es un supuesto que yo me estoy anticipando por investigador y es lo que quiero demostrar. ¿Por qué lo he hecho eso? ¿Por qué me supongo esto? Porque, ¿qué es lo que he hecho yo? He observado el comportamiento de las calificaciones, he visto cómo se pide el estudiante, he visto esas cosas y en función de eso estoy observando, estoy mirando, ¿no es cierto? Y hay una información que está guardada ahí. Entonces, esa información quiero demostrar que está dentro de eso. Entonces, yo me anticipo a eso decir. Sí, es lo que estoy diciendo. Entonces, cuando yo observo algo, yo me anticipo y me estoy poniéndome una hipótesis de lo que puede estar pasando. Con la finalidad de establecer la realidad en cuanto a una relación entre las variables que no han sido todavía comprobadas. No está comprobado, entonces quiero comprobar esto, ¿no es cierto? Es lo que estoy poniendo acá. ¿Sí? Se considera también que la hipótesis son una proposición tentativa. ¿Sí? Aquí está tentativa, aquí dice anticipado. ¿Sí? Anticipado.
¿Sí? Acá es tentativa, lo mismo que anticipado, ¿sí? Estoy en la parte inicial tentativa, ¿no? Acerca de relaciones entre los dos o más variables. Y se apoya en conocimientos científicos organizados y sistematizados. ¿Qué quise decir? Se apoya en conocimientos científicos, quiere decir en este caso, sí, que estoy apoyándome sobre qué, sobre datos que yo supongo que existen, digamos que no supongo, sobre datos que existen y que yo esos datos debo levantar y debo analizar y debo en este caso comparar. En este caso, si yo estoy comparando el comportamiento de un estudiante frente a su nota, estoy comparando dos variables, ¿no? El rendimiento, en este caso, y la calificación que obtiene cada uno de los estudiantes. Estoy tomando las variables comparando en este caso. Entonces aquí sería la correlacional que estuviera utilizando cuando se refiere en este caso para que son las de investigación, ¿no? La investigación y luego la hipótesis, la demostración. Sí, entonces estos son dos conceptos básicos que nosotros tomamos en cuenta para establecer una hipótesis. Algo, un supuesto anticipado, ¿sí? Sí saben qué es un supuesto, alguien me puede decir qué es un supuesto, porque esto va a utilizar también en el marco lógico, qué son supuestos. Alguien me dice, pues, ¿qué entiende por supuesto? A ver, vamos a escuchar. A ver, Alison, ¿qué será para usted un supuesto? Está Alison. Sí, profe. A ver, ¿qué será para usted un Podría supuesto? algo que nosotros creemos que podría ser, que Ya, algo que suponemos. no. Ya, algo, por ejemplo, demos un ejemplo. Por ejemplo, eh, y se podría hacer como que, bueno, yo supongo que las notas del seminario de titulación son mayores que 8. Ya, esa es una hipótesis. Ya, una suposición, ¿cuál sería? Un supuesto, ¿cuál sería? El supuesto de esa, a ver, vamos a ver, esa que está planteándose, pues no está tan bien planteada, pero esa sería una hipótesis, la que acaba de decir usted. Un supuesto para esa hipótesis, ¿cuál sería usted? Si usted está asegurando, como su hipótesis, está asegurando que es mayor que 8, ya, está bien, ya, correcto. Y eso es lo que debo demostrar. Pero ¿cuál sería el supuesto para que pase esto? ¿Cuál sería? No sé, Ya, el profe, supuesto, pues, a ver, vamos a plantear la misma, a su misma situación. Un supuesto es que los estudiantes, en este caso hablamos de seminario, ¿no es cierto? Un supuesto es que los estudiantes de seminario se dedican a estudiar para obtener ese valor de 8. Ese es el supuesto. Porque si es que esos estudiantes no estudian para obtener 8, ¿qué pasará? No va a alcanzar no va a poder demostrar su hipótesis, ¿no es cierto? Entonces el supuesto es algo que no está en el control suyo, sino es un control externo. Todo depende de quién. Depende de los compañeros que estudien para tener mayor que 8. ¿Sí? O sea, quiere decir mayor que 8 a 10, ¿no es cierto? Así de sencillo. Entonces, el supuesto es que usted para yo aseverar esto, mi supuesto es que los compañeros de seminario de titulación se dedican a estudiar la materia de seminario para obtener valores mayor que 8. ¿Sí? Ese es el supuesto. Entonces, con ese supuesto, usted dice, muy bien, con eso sí cumplo. Ya. ¿Sí me entiende? Entonces, los supuestos son algo que yo pienso que, digamos, que va a ser a favor de lo que yo me estoy planteando para que eso se cumpla. ¿Sí? Esos son los supuestos. Ya. Entonces, con esto no sé si está bien el ejemplo, no sé si me entendieron el ejemplo. Una cosa es la hipótesis y otra cosa es el supuesto, ¿sí? El supuesto es para que esa hipótesis se cumpla, más o menos, sería este caso. Y en el marco lógico también vamos a ver lo que son los supuestos. En cambio, ¿para qué? Para que el proyecto se cumpla. En el marco lógico, en cambio, un supuesto es para que los objetivos se cumplan, para que las actividades se cumplan. En cambio, en la hipótesis, en cambio, es para que todas las cosas que investigue se cumpla la hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, no sé si está claro ese ejemplo, muchachos. ¿Está claro o no? ¿Entendieron? Profe, ¿podría poner otro ejemplo?
A ver, otro ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver, un supuesto. Cuando, vamos a ver, pongamos, digo, a ver, vamos a poner del ejemplo del río que creció ayer en Altena. Ya. Dice, yo puedo poner, digo, a ver, el río Tena va a alcanzar un nivel de 2 metros de agua, digamos, de agua, eh, el día, digamos, en esa época lluviosa, ¿no es cierto? Eso decimos, esa es nuestra hipótesis. Ahora, esa hipótesis, decir, bueno, ¿y cuál sería en este caso el supuesto? El supuesto es que en estos días llueva, yo que sé, la cantidad de 100 milímetros llueva, caiga en la cuenca del río Tena. ¿Sí? Entonces, mientras si llueve 100 milímetros de la cuenca del río Tena, estoy seguro que va a alcanzar ese nivel del agua. ¿Sí? Entonces, la hipótesis era, en este caso, ¿cómo demuestro la hipótesis? ¿Demuestro con qué? Levantando la información de lluvias y de caudales en el río Tena. Entonces, con esas son investigación. Los datos que yo tengo son para levantar esto. Pero para eso tiene que haber, ¿qué? Un valor de tantos milímetros que caiga en la cuenca para que alcance esos niveles. Entonces, el supuesto es algo que debe pasar en la cuenca para que la hipótesis pueda ser, en este caso, pueda ser demostrada. Pero si llueve menos de esa cantidad del supuesto que yo pongo, no voy a alcanzar a demostrar mi hipótesis. Sí, eso sería en la parte, yo que sé, en la parte meteorológica, en la parte hidrológica. ¿Sí? Entonces, ese es el supuesto. El supuesto siempre planteo en positivo. Siempre planteo en positivo el supuesto. ¿Sí? Ya, vamos a ver otro tema. Pongamos la hipótesis que yo diga, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a plantearnos una hipótesis. Pongamos que yo diga, en este caso, vamos a ver, el comportamiento promedio del comportamiento promedio en el área, digamos, el comportamiento promedio de análisis matemático, no, comportamiento promedio. A ver, vamos a ver cuál haríamos. Déjeme ver una. Profe, una consulta. Dígame. Por ejemplo, si yo diría que los petroglifos de Cotundo fueron pintados con una tinta que se llama Witu, Ya, esto sería una hipótesis. esa es una hipótesis exactamente. Y mi supuesto. Mi supuesto sería de que el supuesto, a ver, de eso sería el supuesto de que la pintura que utilizaron ellos exactamente son de tales tipos de plantas que usted está aseverando. Ese sería el supuesto, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a demostrar? Es hipótesis, pero siempre y cuando que sea de ese tipo de plantas utilizado para pintar eso. Exactamente. Ya, profe. ¿Sí? Entonces, entonces el supuesto es ese, pero el supuesto, miren ustedes, es algo que usted no controla en su proyecto, es algo que está muy fuera del proyecto, ¿sí? Pero usted se está imaginando, si está queriendo demostrar que al final fue pintado con eso, ¿no? Entonces, eso es una hipótesis y la otra es, en cambio, un supuesto. Bueno, después de ver más en el marco lógico. Bueno, entonces con eso podemos un poco a ver lo que en este caso, lo que es una proposición tentativa y lo que es algo anticipado por el investigador. Continuamos. Bueno, creo que está un poco más claro las cosas. Eso me interesa. Vamos a ver. Aquí yo tengo esto, tal vez no le vean, pero aquí es un poco más extenso, ¿no? Cuando yo hablamos en este caso desde el problema, ¿no? Bien desde el problema, y aquí estamos la hipótesis, ¿sí? Ya estamos por acá, ¿no es cierto? Las hipótesis desde el desarrollo de la perspectiva teórica, en este caso la parte teórica, planteamiento del problema, y también hablamos del caso de lo que son las hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son explicaciones tentativas que dijimos exactamente, ¿sí? De la relación entre dos más variables, que dijimos exactamente también lo mismo, ¿no es cierto? Sus funciones son guiar el estudio, proporcionar explicaciones, apoyar la prueba de teorías. Exactamente. Para yo plantear una teoría, una hipótesis, antes está la teoría, por si acaso, ¿no es cierto? Entonces, con la teoría también conozco esas cosas, ¿sí? Y aquí está, pues, ustedes pueden ir observando, pues, en este caso, los tipos de hipótesis que les decía ya, cuáles son las de investigación, las nulas, las alternativas y las estadísticas. Sí, para mí,
Y yo más trabajo con este tipo de estos tres tipos de hipótesis que las que yo más he trabajado, pero también aquí tenemos la que dice las de investigación. En este caso, la descriptiva, que para mí es parte de estas otras hipótesis, pero de acuerdo a eso tenemos la descriptiva de un valor de dato pronosticado, correlacionables y de la diferencia de grupos causales. ¿Sí? Entonces, estas anulas son mismas opciones que las hipótesis de investigación. Por eso le digo justamente que es lo mismo prácticamente, ¿sí? Yo he trabajado siempre con estas tres hipótesis. Aquí dice clarito investigación las mismas, entonces estas están metidas dentro de esto aquí. Ya, en este caso. Pues, ¿qué quiere decir en este caso? Que son las nulas, diría, la descriptiva de un valor o dato pronosticado. Dato pronosticado, quiero decir que una variable está en función de la otra variable, es lo que nos está diciendo aquí. Sí, las alternativas, mismas opciones que las hipótesis de investigación. Claro, simplemente las nulas son las que yo voy a demostrar, la nula, y las alternativas son las que en caso de no mostrar digamos la nula, en este caso acepto lo que es la alterna. Por eso hay que saber plantear los dos tipos de hipótesis en este caso. Sí, y en este caso, la estadística es la estimación de correlación a diferencia de de medias. De diferencia de medias. En este caso, pues, yo diría sí, las de investigación y las estadísticas están metidas dentro de estas dos. ¿Sí? Ahora, más fácil para nosotros trabajar es con las estadísticas, porque generalmente lo que más me interesa a mí demostrar de pronto es que el comportamiento medio, yo que sé, de tales elementos de una muestra está en el valor de tanto, ¿sí? O es mayor o es menor a tanto, ¿no es cierto? Entonces estoy trabajando con las estadísticas y eso estoy planteando dentro de la hipótesis nula. Y la hipótesis alterna será al revés, que no es igual a el comportamiento respecto a la nula. Entonces, más o menos por ahí, ¿no? Pero a la final, la forma de plantear nuestras hipótesis está dentro de estas cuatro temas, pero al final esta estadística y la investigación se embarcan dentro de lo que se llaman las nulas y las alternas. ¿Sí? Así de sencillo, porque ustedes pueden ver los conceptos prácticamente son los mismos, ¿no? Ya, pues ya vamos a ver cómo más abajo está planteada las hipótesis para que ustedes vayan a darse cuenta cómo nos planteado. Ya, de las hipótesis también hace lo que se formula según el alcance del estudio, dice aquí. ¿Sí? Según el alcance del estudio. Aquí hablamos de este caso, vamos a ver, dice el exploratorio que habíamos visto, el descriptivo, el correlacional y explicativo. ¿Sí? Entonces, exploratorio no se formula. ¿Sí? Claro, exploratorio estamos prácticamente explorando, prácticamente en este caso, la información de un sector, en este caso de la comunidad. Descriptivo cuando se pronostica un hecho dato. ¿Sí? El correlacional se formula hipótesis correlaciones. Y el explicativo se formula hipótesis causales. Entonces, miren ustedes, cuando yo utilizo el método exploratorio, prácticamente las hipótesis dentro de este método no se formulan. Simplemente estamos explorando, estamos buscando la información. Pero acá, en cambio, cuando es descriptivo, el correlacional explicativo, aquí sí se formulan hipótesis de acuerdo a cuál tipo de información que estamos nosotros obteniendo dentro de lo que es en este caso el medio que estamos investigando. ¿Sí? Entonces aquí hablamos de, por ejemplo, descriptivo, dice cuando se pronostica un hecho o un dato. Entonces, ¿qué estoy pronosticar? ¿Qué es? Pronosticar es en base a una información que yo puedo relacionar dos o más variables, anteriormente ya les he dicho, por ejemplo, había dicho yo que yo puedo relacionar entre una variable en función de una variable x1, una variable x2 y las variables que vaya apareciendo en el medio. Para mi concepto, por ejemplo, dentro de esto, tratar de relacionar una máximo a dos o tres variables. ¿Por qué? Cuando yo relaciono con más variables, tengo, digamos, la solución a este problema de cantidad de variables es un poquito más complicado. Hablemos de una correlación múltiple en este caso, ¿no es cierto? Entonces, trabajar con una o dos variables que tengan que ver, en este caso, relación con la variable, en este caso, dependiente. Hablamos de esto, ¿no? Pues aquí estamos hablando exactamente de lo que es el pronóstico. Entonces, lo que yo quiero saber es,
pronosticar en función de los datos de X1, X2 o X3, pronosticar el comportamiento de Y. Por ejemplo, si yo hablo en caudales, yo quiero saber que el caudal esté en función nomás de qué nomás. Yo diría, ¿no es cierto? Yo qué sé, en función de la precipitación, ¿no es cierto? Puedo decir, está en función de qué más. Está en función del uso del suelo, ¿no es cierto? Porque si está más deforestado, puede ser que los caudales son más altos, más bajos, repentinos. Puede ser que esté en función de qué, en función de la infiltración y lo demás. ¿Sí ven? Entonces yo voy, mientras más variables tenga, el modelo va a ser un poco más complejo, ¿no es cierto? Más complejo y va a dejar mayores variables. Entonces, pero si yo pongo máximo dos variables, va a ser más fácil poder hacer el pronóstico del caudal en función de dos variables. Por supuesto que las otras variables puedo yo de pronto tender a ser o despreciar, en este caso, dependiendo del tipo de evento de lluvia que se presente en una cuenca. ¿Sí? Entonces, es lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo conoceré el dato de lluvia que está cayendo en la cuenca, conoceré cómo está siendo utilizada la cuenca en cuanto a uso del suelo, yo podré pronosticar qué caudal probable puede ser que me produzca aquí en este punto donde yo quiero evaluar los caudales que está pasando acá, caso del caso de una cuenca, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo he utilizado mi hipótesis que me he planteado, ¿no es cierto? Me he planteado en función de la información, yo puedo utilizar esta para hacer un pronóstico en este caso de crecidas, ¿cierto? Exactamente. Ya. Eso es lo que se refiere en este caso cuando se pronostica un hecho a un dato. Pero esos datos tengo que levantar, tengo que medirlos, ¿sí? Medirlos y levantarlos. Dependiendo también, aquí también necesitamos no solamente medir en el tiempo que va a hacer la investigación, sino que hay datos históricos que yo tengo que utilizar. Es por eso que cuando yo en el marco teórico tengo que saber exactamente qué datos nomás tengo ya medidos en la cuenca. Cuando yo hablo, por ejemplo, de hidrología o meteorología, tengo que tener datos históricos de 20, 30. Mientras más cantidad de información histórica tenga, mi modelo va a ser mejor. Porque los datos que yo voy a medir a partir de mi investigación me va a durar 2 años, me dura 2 años. Yo quiero levantar aquí información de todo esto que estoy planteando acá. Esto no me va a servir de mucho porque cuando yo hago estudios de cuencas necesito tener información histórica y esto simplemente es un dato muy puntualitos que no mucho me ayuda a formar una buena correlación y a tener una buena ecuación. Entonces también debo saber si son datos históricos que voy a medir o si son datos ahora levantados recién en campo que voy a obtener, ¿sí? Entonces, porque a veces lo que toca es cuando yo levanto información en campo, ¿qué estoy levantando? Una línea base, nada más, ¿cierto? Entonces, para tener más información de cuál es el tipo de investigación que quiero hacer, lo que tengo que hacer, colocar instrumentos de medición y decir en el tiempo que yo voy a medir, y en el tiempo ese tengo la información y es simplemente la investigación se dará exactamente de este tiempo a este tiempo y esa es la información que he levantado. De pronto, ¿será representativa esta información como para poder hacer un pronóstico del comportamiento del fenómeno en base a la información que levanté? Eso también es otra que tengo que preguntarme cuando hago una investigación, ¿no es cierto? Entonces, muchas de nosotros, ¿qué es lo que hacemos en nuestras investigaciones? Lo hacemos es, levantamos una línea base, una cantidad de información, y lo que hacemos en función de esa línea base, hacemos de pronto, pues, tendencias, hacemos un poco de pronósticos, pero los pronósticos depende de qué, depende de lo que yo quiero aseverar en la cuenca. Entonces, más o menos, miren lo que estoy pensando acá con nuestras investigaciones, ¿cierto? Muy bien, eso también se pronostica como hecho un dato. Se formulan hipótesis correlacionales. Al final estoy correlacionando estos datos con otros datos. Entonces, aquí, por ejemplo, una, dos, tres variables, acá de dos, tres variables, o de una variable, dos variables. Sí, pero para eso que sea valer esta información, tengo que también tener datos que me verifiquen con los coeficientes de correlación que les acaba de decir, ¿no es cierto? Entonces, habrá ciertas hipótesis que tenemos que verificar a través de lo que en este caso, lo que es la covarianza, la varianza y todo lo demás, en este caso, que tengo que trabajar dentro de esto. Ahí tenemos que saber qué significa la media aritmética, qué significa la varianza, qué significa la desviación estándar, qué significa el coeficiente de asimetría, qué significa simetría, asimetría, todas esas cosas. Entonces, miren ustedes, muchos tengo que trabajar con todo lo que es la parte estadística, especialmente, ¿no es cierto? Bueno. Pues hablamos de esto. Y se formulan hipótesis causales, especialmente son de causa-efecto, nada más, ¿sí? A causa de esto se produce esto, a causa de eso se produce, ¿sí? Podemos trabajar esa cosa. Bueno, entonces al final, pues, lo que quiero decir en resumen de todo lo que hablamos de acá, ¿no es cierto? Miren, es que llega el planteamiento del problema, ¿qué quiere decir? Referirse a una situación real. Es muy importante esto. O sea, no imaginarnos nomás por imaginarnos, ¿no? ¿Sí?
Dice, sus variables o términos deben ser comprensibles, precisos y correctos. O sea, todo depende de cómo planteemos, digamos, que entendamos a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos demostrar. Las variables deben ser definidas conceptual y operacionalmente. Exactamente, esa es la parte fundamental, operacionalmente. ¿Qué quiere decir operacionalmente? Que sean medibles, que sean entendibles y que sean interpretativas y que pueda yo manejar su información, como acabé de hablar aquí, ¿sí? Ya, los términos o variables, así como las relaciones entre ellas, deben ser observadas y medibles, lo que acabamos de decir. ¿Sí? Deben relacionarse con técnicas disponibles para probarse. Nosotros cuando somos pelados, ustedes son pelados, muchos de nosotros somos, pero en la época donde queremos investigar todo, ¿no es cierto? Nos tenemos grandes ideas, y eso a mí me ha pasado, en la época de ustedes me ha pasado, ¿no es cierto? Queremos hacer esto, y al final. A veces soñamos, mucho soñamos, y eso está bien que soñemos, está muy bien, pero siempre tenemos que, en este caso, saber que existen, esto es que es la parte fundamental, ¿sí? Porque nosotros igual como adultos también nos pasa que de pronto nosotros planteamos muchas cosas y de pronto no tenemos, ¿qué no tenemos? Técnicas, por ejemplo, ¿sí? No tenemos instrumentos, no tenemos, por ejemplo, ciertos reactivos, no tenemos, entonces, de pronto nuestra investigación queda ahí, ¿no? Entonces, hay que, esa parte clave, disponibles, tenemos que tener, ¿sí? Hay ciertos temas que nosotros no manejamos completo, ¿no es cierto? Entonces, también debemos ver recursos técnicos, en este caso, que conozcan ciertos temas que me ayudan que me ayudan un poco a complementar mi investigación, ¿sí? Entonces, eso también es por eso lo que la universidad y cualquier instituto de investigación dice que mínimo, creo que me parece que debe haber 2 docentes o 3 docentes, creo que en un tema de investigación y la cantidad de estudiantes que quieran dentro de eso. ¿Qué implica eso? Que la investigación es más rica, ¿no? Porque hay docentes que tienen conocimientos en un área, el otro en otra área, en otra área, y entonces eso se complementa y la investigación prácticamente sale muy bien. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos opciones a enriquecernos con los conocimientos de uno a otro, son de ida y vuelta, ¿no es cierto? Entonces eso es más o menos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo podría plantearles en cuanto a sufrir en este caso lo que son las hipótesis, que vamos a ver despuésito, vamos a dar algunos ejemplos de las hipótesis. ¿Alguna pregunta tal vez ahí, señores? Vamos a ver. Ya, aquí dice, ¿qué son? Entonces, en conclusión, ¿qué quiero decir?